por lo menos lo averiguaron. Paula, Luisa y Daniela. No, señora. No, Luisa y Paula. Tampoco, bueno, entonces voy a hacer así como un recuento. Ese documento no lo abrí, pero bueno. El vértice todo ya lo conocemos, ¿cierto? Digamos que el vértice es el punto donde empieza la parábola, donde inicia, ¿listos? Voy a poner cualquier parábola. Voy a hacer una que abre hacia arriba, ¿listos? Ese va a ser mi punto. Mi vértice va a ser en la coordenada 3,1. Entonces, hay una distancia que es P, ¿sí? Una distancia que también me define. Ahí, bueno, digamos que eso es P. No, voy a escribirlo mejor en contexto, que se vea más bonito. P es una distancia que está entre el foco y la directriz. ¿Qué es el foco? El centro de la parábola, ¿listos? Ese me va a medir la distancia. Esa distancia me va a definir eso. Entonces, como la parábola abre hacia arriba, entonces voy a... Ay, espérame un segundo. Voy a poner 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. Si se dan cuenta, tomé las mismas distancias, ¿listos? Estoy subiendo sobre, y además está sobre la misma recta. Entonces, la directriz es una recta que me permite que todos los puntos de mi parábola sean igual o estén igualitos del punto de la parábola al vértice. ¿Listos? Yo ya con eso, además, hay un lado recto que mide 4 veces P. Eso va a ser mi lado recto. ¿Listos? Que va a ser igual. Si ven, si P vale 2, ¿cuánto mide el lado recto, Daniela? ¿Cuánto Señora. mediría? Si P vale 2, ¿cuánto mediría el lado recto que es 4P? ¿Cuánto valdría? Pues ahí solo es multiplicar 2 por 4, ¿listo? Que va a ser 8. ¿Pronto su merced? A 8, sí. Sí, porque 2 por 4 me da 8, ¿listos? Entonces, donde está P vale 2 y 4 es la distancia. Siempre esa distancia va a ser igual, ¿listos? La distancia focal es lo que me define la distancia del vértice al foco y del foco a la directriz, que siempre va a ser la misma, ¿listo? Daniela y Paula, Luisa, ¿es claro hasta ahí? Ay, espérame. Paula y Luisa. Sí, señora. ¿Sí? Entonces, lo último que me falta graficar es mi lado recto, ¿listos? Va a tener de distancia 8 unidades, ¿sí? Se dan cuenta, yo me estoy guiando, las unidades me estoy guiando por cada cuadrito. Va a ser exactamente igual cuando vayan a graficar en el cuadro, ¿listos? Les voy a correr, como mide 8, entonces va a ser 8 hacia la izquierda y 4 a la izquierda y 4 a la derecha, que un total va a ser de 8, pero siempre el foco debe estar en el medio, ¿listos? Y ya con esos 4 elementos yo ya puedo trazar mi parábola. Si yo trazo, por ejemplo, yo voy a trazar un puntico cualquiera acá. Voy a trazar un segmento de ese punto al foco y ya les muestro que va a ser, el foco va a ser mi centro de mi parábola, ¿listos? Pero espérenme un segundo que le di donde no era. Perpendicular de esta, que pase por aquí. Espérenme un segundo, termino de hacer la construcción. Esta la oculto y distancia y longitud. ¿Listo? Si yo tomo desde el punto de mi parábola hasta la directriz, es 6.92 y del punto al foco, que es el centro de mi parábola, se dan cuenta que es igual. Lo que me permite que ese puntico sea como un lápiz que me permita dibujar mi parábola. ¿Listos? Pero siempre va a tener esos 4 elementos. Claro, yo sé que de pronto la primera no la cogen tan rápido, pero esos son los elementos de la parábola. ¿Listos? No sé si tengan dudas, digamos lo que es Paula, Luisa. Chicas, pues se las voy a poner en color para que, es más, les voy a poner nombre porque ni siquiera les puse nombre. Este es el foco. Para que vayan tomando apuntes, digamos,
Lo que es Paula, Luisa y Daniela, ¿listos? Ellos porque los demás yo sé que tienen varios ejemplos de esto. ¿Listos? Claro, Paula, Daniela. Sí, señora. ¿Listos? Sí, señora. Sí, le estoy poniendo acá nombres para que sepa cuál es cada elemento. ¿Listos? Porque no sé, no le puse los nombres a medida que le iba construyendo. Además, otra cosa, si se dan cuenta, mi directriz, antes de que se me pasen, es una recta. Si se dan cuenta, esa recta no tiene inclinación, ¿cierto? No está inclinada. ¿Es claro eso? Ay, espere. Sí, señora. Que no tiene inclinación, por lo tanto, esa recta va a ser y igual a menos 3. ¿Por qué y igual a menos 3? Porque es en el punto, si se dan cuenta, se cruza con el eje Y, ¿cierto? Lo toca, pero el eje X no, ¿cierto? Lo único que toca es el eje Y pasa por la coordenada menos 3. Entonces, esa recta va a ser igual y igual a menos 3. Ese va a ser el valor de mi directriz, la recta de la directriz. ¿Listos? ¿Claro? No sé si eso sea claro. Estoy pintando el esto. Chicas. Esto, color. Sí, señora, profe. No es que el lado recto es el naranja, ¿listos? Porque ese sí no lo... Ya intenté y no se puede poner el nombre lado recto, ¿listos? Pero el segmento G es el lado recto, ¿listos? Si se dan cuenta siempre que ay, espérame. Ay, ¿qué hice? Ay. Control Z. Ay, espérame. Ay, no sé qué hice. Pues miren, chicas, para que vayan así entrando en lo que nosotros estábamos haciendo, existen parábolas que abren hacia arriba y abren hacia abajo. Si se dan cuenta, son las dos que hemos trabajado. ¿Cierto, chicas? Vamos, independientemente si hayan fallado una, son las que hemos trabajado. Pero también hay parábolas que se abren hacia la derecha y a la izquierda, y también otras que se abren en diagonal, ¿sí? Pero por lo general esas no se trabajan, pero también existen y se pueden construir. ¿Listos? Entonces, estos son las que vamos a trabajar, las que abren hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. ¿Listos? Entonces voy a hacer una que abre hacia abajo, cualquiera. Voy a tomar aquí un ejemplo. Hay que tener en cuenta que primero, para poder tener estos elementos, pues, primero hay que tener en cuenta hacia dónde abre. ¿Listos? Porque eso también va a definir dónde va a ir el foco y la directriz. Además, también tenemos que tener cuánto vale P. ¿Sí? Si se dan cuenta, P, la distancia focal desde el vértice hasta el foco es de 3 y el lado recto va a medir 4P. ¿Listos? Entonces, yo voy a mi plano cartesiano y yo ubico lo primero, la coordenada del vértice. Esa siempre es la que yo voy. Desde ahí yo siempre voy a empezar. O también puedo empezar desde el foco, ¿cierto? Pero como tenemos la distancia entre una y la otra, sabemos que es la misma, no va a cambiar en nada. Entonces el vértice está en 1 menos 1, menos 5. Entonces yo primero ubico mi vértice, menos 1, menos 5. Está aquí. Entonces, como abre hacia abajo, el foco va a ir hacia abajo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que también mi distancia es 3 veces P. Si la distancia del vértice al foco es 3 unidades. Entonces yo pongo 3 unidades. Entonces muevo 3 unidades hacia abajo. Siempre en línea recta. Eso se llama eje focal. ¿Listos? Y de igual manera también voy a correr 3 hacia arriba. ¿Listos? Entonces, pero acá se me olvidó ponerle nombres antes de que se me pase. Vértice. Esta es la directriz. Ay, Dios mío. Esta es la directriz. Por ese punto va a pasar y este va a ser mi foco. ¿Listo? Si se dan cuenta, siempre tienen la misma distancia que es 3. P, esa va a ser mi distancia. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Niños. Señora. ¿Listos? Entonces, ya que me queda graficar, pues, no puso acá directriz. Entonces, por ese punto va a pasar. Entonces, yo trazo mi recta, si se dan cuenta, mi recta que va a ser igual.
¿Cuál va a ser mi función de mi recta? Uy, ¿yo? Niños, ¿cuál va a ser mi función de mi recta? Teniendo en cuenta lo que ahorita dije. Ah, ya lo puso. Niños. O Brian. Brian, Señora, ¿cuál es la función de la recta? ¿de cuál recta? ¿De De la directriz. la función? Sí. Ya saben que es el eje conductual corta y la coordenada. Esa va a ser la función. ¿Listos? Profe, ¿cómo así? No entendí. O sea, cuando hablamos de función, es como en este caso la recta no está inclinada, entonces no va a tener X, ¿cierto? Sino simplemente va a ser el punto o el eje con el que se cruza, va a ser Y, si se dan cuenta se cruza con el eje Y, y la función va a ser -2. ¿Por qué? Porque en esa coordenada es donde se cruza. ¿Listos? Siempre va a tener ese valor. ¿Listos? Para donde yo me mueva, si para la izquierda o la derecha, siempre va a estar en -2. Entonces, ese va a ser la función de la recta. ¿Listos? O en esencia va a ser con el vértice, con el eje que se cruza y la coordenada donde se está cruzando. ¿Listos? Y el valor donde se cruza. Y ya. Listo, profe. ¿Listos? Yo creo que eso Valeria no lo había visto. Me parece mucho. Me parece mucho, mucho. Entonces, No, profe, yo esos días no estaba. sí, yo sé. Entonces me parece que su merced no había estado en eso. Entonces hay que tener acá en cuenta que también mi lado recto mide 3P. Entonces, ¿cuánto va? Mi distancia del vértice a foco es 3 unidades. Entonces el lado recto mide 4P. Entonces multiplico 3 por 4 me da 12. Es decir, que voy a trazar 6 unidades hacia la derecha y 6 unidades hacia la izquierda. Siempre el foco debe estar en el medio. ¿Listos? Espera ya un segundo, ya miro el chat. Digamos 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Uy, esta me quedó muy gorda. ¿Listos? Entonces yo ya tengo todos mis 4 elementos, digamos el lado recto, el foco, vértice y directriz, entonces ya solo me queda graficar mi parábola. ¿Listos? Chun y chun. Si se dan cuenta, yo siempre le doy clic en el foco porque ese va a ser el centro de toda mi parábola. ¿Listos? Yo a cualquier punto, igual que ahorita. Ay, espérame un segundo. Niños. Claro, Daniela, Paula, Lucía, no, sino Paula Luisa, sí, Paula Luisa, sí, me pasan los nombres. ¿Listos? Entonces yo voy a pintar mi directriz, mi foco y ya. ¿Listo? Siempre va a ser de esa manera, sea hacia la izquierda o hacia la derecha, siempre va a tener esas características, se van a formar de la misma manera. ¿Listos? Vamos en la directriz, el verde, el color. Y este va a ser mi lado recto. ¿Listo? Lo que es Daniela, Daniela, ¿qué? Y Pablo Lisa, también apuntes, por favor. ¿Listos? Si se dan cuenta, es eso mismo, es este mismo ejemplo que acabé yo acá de hacer. Voy a ver si lo puedo poner como en la pantalla. A ver si se deja. Porque la verdad nunca lo he intentado. Voy a ver si puedo. Esto. No deja. Ah, no, sí. Listos, ahí está ¿cuál es el ejemplo? ¿Listos? Porque abre hacia abajo, entonces el vértice va hacia abajo y la directriz va hacia arriba. ¿Listos? Entonces, me avisan cuando te hayan tomado apuntes. Si se dan cuenta aquí, chicos, me dan es el foco más no el vértice. Pero de igual manera yo lo ubico. ¿Listo? Yo ubico también ahí mi foco que va a estar en la coordenada. ¿En la coordenada qué? 7. Menos 7 en X y menos 1 en Y. ¿Listos? Si no hay que tener en cuenta que hacia dónde ahora, espérame un segundo.
Abre hacia la izquierda, se me olvidó poner ahí. ¿Listos? Esta abre hacia la izquierda, entonces por lo tanto el foco va a estar a la izquierda. ¿Listos? Pero también hay que tener en cuenta que pide 2 unidades mi distancia. O sea, yo sé que el vértice va a estar 2 unidades al frente. ¿Por qué? Porque siempre el vértice es el que está en sándwich. Siempre es el que está en la mitad. ¿Listos? Igualmente corrí 2 unidades porque esa es la distancia entre el vértice y el foco va a ser igual. Y del foco y el vértice de la directriz va a ser exactamente la misma distancia. ¿Listos? Es por lo tanto, va a ser acción. Les voy a poner aquí mis nombres. Entonces esto es foco. La B es directriz. Ay, ¿ahora qué pasó? No puso el nombre. Entonces va a ser mi vértice. Vértice. Y eso va a ser mi directriz. Si se dan cuenta, ¿y cuál es la función de mi directriz ahí? Brian, colabóreme ahí. ¿Cuál es el vértice, la función de mi directriz ahí? ¿De la directriz? Sí, ahí. Sí, mi directriz, ¿cuánto es? ¿Cuánto ¿Cómo? es? ¿Cuánto es? Sí. ¿Qué va a ser igual a la directriz? Falta el lado recto. ¿Con qué eje se cruza? Ah, con el eje X. Eso, va a ser X igual por la coordenada donde cruza, menos 3. ¿Se acuerda? Por ese lado es donde cruza, entonces va a ser menos 3 la función de mi parábola. En la función de la directriz, qué pena. Entonces, no sé, voy a agrandar la letra porque me acabo de acordar de Valentina, qué pena. Entonces, directriz, y me falta ya solo establecer el lado recto, que va a ser 4 veces P, entonces va a ser 2 por 4, me da 8, o sea, igual manera va a ser 4 hacia arriba, porque siempre el foco va a estar en el medio de ese segmento, ¿listos? Y 4 hacia abajo. Ya con esos elementos yo ya puedo trazar mi directriz, ¿listos? ¿Claro, niñas? ¿Dudas? Niñas. Y No, de igual señora. manera, si yo trazo un punto sobre mi parábola Sí, señora. y de ese punto al foco trazo un segmento y la recta que pase por ese punto. Chun, chun. Dame un segundito porque eso siempre es complicado mientras lo termino de hacer. ¿Listos? Y pongo distancia. ¿Listos? Va a ser exactamente la misma, o sea, ese puntito es como si fuera mi lápiz para poder graficar o dibujar mi parábola. ¿Listos? ¿Claro? Daniela, Paula, Luisa. Y vamos de igual manera. Del foco al vértice va a ser 2 unidades, si se dan cuenta son 2. Y del vértice a la directriz es exactamente la misma distancia. ¿Listos? Ay, espérame que lo corrí. Ay, creo que ya. Sí, ya. ¿Listos? Porfa, tomen apuntes y ya les empiezo a explicar unas cosas que yo sé que va a dejar claro y ya arrancar con otras cosas. ¿Listos? Bueno, teniendo en cuenta los elementos vértice, foco, directriz, lado recto, se pueden expresar la parábola de forma canónica, es decir, a partir de sus elementos. ¿Listos? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues el vértice y las coordenadas del vértice, pues aquí si se dan cuenta tienen HK. Es como el segundo nombre del vértice, ¿listos? ¿Por qué se pone diferente? Para poder diferenciarlo de la expresión general de la parábola, de la expresión general de canónica de la parábola, ¿listos? Entonces, por eso se pone así, HK, tener en cuenta hacia dónde abre y también tener en cuenta el valor de P, sea la distancia focal. P es la distancia del vértice al foco y del foco, no, del vértice al foco y del vértice a la directriz, ¿listos? Esa es la distancia de P, que era, como en el caso que vimos antes, eran 2 unidades, 3 unidades, puede tomar cualquiera,
sino que yo tomo números chiquitos pues para que no me quede tan gorda la parábola y se puede ver en la pantalla. ¿Listos? Entonces, eso hay que tener en cuenta esos 3 elementos. Lo que es Paula Luisa, ¿qué ven de diferencia en esas expresiones? ¿Qué ven de diferente? ¿Qué ven de diferente ahí? Y también Valeria, que ya tampoco estaba. Valeria. Profe, pues que en un lado está la X, en el otro está la Y, y pues Muy bien. H, K. Ajá. Pues una está pues con la parábola, que es, o sea, una está o sea, la función está como parábola y Ajá. es igual a otra cosa que no tiene el elevado a la 2, que Ajá. no sería una parábola. Ajá. Pues es que Y ya. hay una cosa muy importante que no le han dicho. Aparte de eso, miren los signos del lado recto. O sea, el lado recto es el mismo Uno se 4P. Uno es sí, negativo y el otro es positivo. ¿Listo? Ah. Entonces hay que tener en cuenta muy bien esas expresiones. ¿Por qué? Porque si mi parábola, el cuadrado, se sabe que en algún lado tiene que haber un cuadrado, ¿cierto? Porque si no hay cuadrado, pues no sería parábola. Entonces, si se ven estas que están acá, las primeras dos, tienen el cuadrado en X, lo que quiere decir que me abren hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo yo sé que abren hacia arriba y hacia abajo? Porque su lado recto es positivo o negativo. O sea, si X es positivo y su lado recto es positivo, entonces va a ir hacia los positivos. Si mi X es al cuadrado y mi lado recto es negativo, pues mi parábola va a abrir hacia abajo. ¿Listos? ¿Claro eso hasta ahí? Niñas. Paula, Luisa. Señora. Y además, Sí. si se dan cuenta, O sea, profe, o sea, no entiendo. O sea, ¿cómo? O sea, no entendí lo de cuando se abre hacia los negativos. ¿por qué sé que se abren hacia los negativos? Porque su lado recto es negativo. Saben que 4P es la distancia del lado recto. Entonces, como su lado es negativo, entonces va a ir hacia los negativos. ¿Listos? Si es positivo, pues va a ir hacia los positivos. Pero hay que tener en cuenta que cuando X es el que está elevado a la 2, o las coordenadas en X, esa parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. ¿Listos? ¿Claro Sí, eso señora. hasta ahí? ¿Ahora sí? Paula, Luisa, Daniela. Señora. ¿Sí? Y de igual Sí, manera, señora, profe. ¿señora? Sí, señora, que voy Listo. entendiendo. Sí, entonces también de igual manera va a pasar con Y. Estas son las que se abren hacia la izquierda, estas hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Cómo sé cuál va a abrir hacia la izquierda? Bueno, ¿cómo sé que abren hacia la izquierda y la derecha? Por el positivo igualmente. Positivo, sabemos que a la derecha están los positivos, por lo tanto va a ser positivo abrir hacia la derecha y sé que abrir hacia la izquierda porque su lado recto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda están los negativos. ¿Listos? Y sé que va a abrir hacia los lados porque Y es el que está al cuadrado. ¿Listos? Porque también cambia la posición de la parábola, como comúnmente ya la hemos venido trabajando. ¿Listos? ¿Claro? ¿Dudas? Niñas. Claro. ¿Claro? Listo, entonces. Espera, voy a cancelar la llamada porque queda un minuto y volvemos a empezar. ¿Listos?